Want to know how to get the same cell coverage for up to half the cost? Well, instead of spending a fortune building and maintaining their own cell phone towers, Consumer Cellular just pays to use the same towers as the largest carriers and passes the savings on to you. Pretty smart, huh? Consumer Cellular. When freedom calls, we're here to answer. Call us at 1-888-FREEDOM. Half the cost savings based on cost of Consumer Cellular single-line 5GB data plan with unlimited talk and text compared to lowest cost single-line postpaid unlimited talk, text, and data plan offered by T-Mobile and Verizon May 2023. Emisor Podcasting. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes su anfitrión, Joaquín Barañao. ¿Qué ocurre el 14 de diciembre? Bangladesh celebra el Día de los Intelectuales Martirizados. El Día Internacional del Mono homenajea todo lo relacionado con los simios. Y Chile recibe la Trivia Freak. 700 preguntas, 700 respuestas ultra freak y 1400 alternativas falsas, igual de freak, para despistar a almas incautas. Miren, yo que siempre me doy cabezazos tratando de encontrar un regalo de Navidad entrete y creativo, no saben cómo los envidio, porque ustedes ya está, tienen el problema resuelto, es la alternativa perfecta. Salvo, claro, que prefieran regalar la corbata número 24709. ¿Te preocupan tus consumos o los de alguien cercano? Llama al Fono Drogas y Alcohol 1412. Pide ayuda de manera anónima y confidencial y te entregaremos la orientación que necesitas. Senda, Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. Ministerio del Interior, Gobierno de Chile. Recordará del episodio 37 sobre los aztecas y del 48 sobre los incas que los españoles encontraron civilizaciones hechas y derechas en Centro y Sudamérica. Pero más al norte, las tierras americanas parecían bastante menos atractivas. No había culturas ni remotamente igual de sofisticadas, ni oro en la cantidad y calidad que movía a los europeos a arriesgar el pellejo en cruces de medio mundo. Más que como un terreno para echar raíces, los europeos veían estas extensiones como meras fuentes de recursos naturales para financiar guerras y como un espacio para ajustar las diferencias territoriales que afloraban en el viejo, y cada vez más apretado, continente. Jacobo I de Inglaterra, ese de la Biblia con unicornios del episodio 46, retomó la colonización de Norteamérica abandonada desde aquel intento fallido que relatamos en el mismo episodio. El puntapié inicial de la gran misión no pudo ser menos glorioso. Cuando los 3 navíos zarparon en diciembre de 1606, los vientos fueron tan poco prósperos, en palabras de John Smith, que les tomó 6 semanas solo perder de vista la costa de Inglaterra. Una vez en Norteamérica, tras nada menos que 144 días de navegación, recorrieron la costa en busca de un lugar propicio. Lo encontraron en lo que hoy es el estado de Virginia. Homenaje a la virginidad de Isabel I, recordará. Y fundaron allí el primer asentamiento permanente del nuevo imperio en gestación. Lo llamaron Jamestown, en honor al rey. James equivale a Jacobo y también a Santiago. Creo que ya sospecha quién es el más famoso de esos colonos. I'm John Smith. Claro que por un motivo ajeno a su voluntad. En 1607 fue capturado por los indígenas. De acuerdo con su relato, se aprestaban a despacharlo a la ultratumba cuando Matoaca, la hija de 11 o 12 años del jefe, lo impidió con todo el largo de su cuerpo. En el momento de mi ejecución, ella corrió el riesgo de golpear su propio cerebro para salvar el mío. Y no solo eso, sino que prevaleció ante su padre, de modo que fui conducido de manera segura a Jamestown. La señorita Matoaca fue luego bautizada como Rebecca, se casó con un colono llamado John Rolfe, y no con John Smith, e inició junto a él un linaje que incluye a quien fuera la primera dama de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Viajó a Inglaterra junto a su marido y la pareja fue presentada en sociedad por el tercer barón de Delaware, por quien el estado de Delaware toma su nombre.
Matoaka, sin embargo, no pasó a la historia ni con ese nombre ni con el de Rebecca, sino que con su apodo de infancia. My name is Pocahontas. Es decir, traviesa. La muerte la pilló allá, meses después que Shakespeare y a 165 kilómetros de distancia. Has a life, has a spirit, has a name. El que muchos historiadores duden de la veracidad de este relato no fue obstáculo para que Disney lo embelleciera en un conocido largometraje animado. But if you walk the footsteps of a stranger, you'll learn things you never knew, you never knew. Todo este dulzor omitió, por supuesto, el destino del gobernador John Radcliffe. Él y otros 14 colonos fueron invitados por los Powhatan a un festín de maíz. Una vez allí, los emboscaron. Radcliffe fue atado a una estaca. Un grupo de mujeres le arrancó la piel del cuerpo con conchas de mejillón y él mismo vio cómo la arrojaban a una fogata. Luego le descueraron la cara y remataron la operación quemándolo vivo en la estaca. En definitiva, un tercio de los expedicionarios murió en el viaje, otro tercio durante el primer año y en el invierno de 1609-1610 sucumbieron 460 de los 500 restantes. Para fortuna de estos buscavidas, la comunidad médica ignoraba las causas del cáncer de pulmón y los que sí pudieron sobrevivir, junto a quienes arribaron más tarde, prosperaron a punta de exportaciones de tabaco. Cuando 140 mujeres fueron enviadas desde Inglaterra a Norteamérica para reducir la deserción, las apodaron esposas del tabaco, porque quien quiera desposar a una debía reembolsar su pasaje con 120 libras de buena hoja de tabaco. Y eso que al rey Jacobo la aspiración de estos gases le parecían de lo peorcito que traían las nacientes colonias e impuso un impuesto de 6 chelines 10 peniques por libra. Costumbre repugnante para los ojos, odiosa para la nariz, dañina para el cerebro, peligrosa para los pulmones y en el humo negro y apestoso de la misma lo más parecido al horrible humo estigio del pozo que no tiene fondo. Para pesar de Jacobo, el hábito de fumar, llamado drinking smoke hasta bien entrado el siglo XVIII, se propagó con incontrarrestable eficacia, por placer y como medicina. Se lo recetaba para enfermedades venéreas, migraña o, flor de contradicciones, para el mal aliento. Contra la peste se lo consideraba tan eficaz que hasta los niños pequeños lo consumían. Hubo un periodo en que los alumnos de Eton eran surtidos con una paliza si descuidaban su tabaco. Los europeos adoptaron además la costumbre indígena de insuflar el fruto de la combustión por el recto para curar el dolor de tripa y numerosas otras dolencias, el llamado enema de humo de tabaco. Otros monarcas europeos razonaron que el que pestañea pierde y enviaron sus propios colonos a un continente donde el espacio no escaseaba. Los franceses arribaron a Quebec solo un año después de la fundación de Jamestown. Suecia probó suerte en Delaware. Los Países Bajos llegaron también, aparte de diversificar mucho más el portafolio en otras áreas del ancho globo, como vimos en extenso en el episodio 69. Peter Minuit, el valón que fundó Nueva Suecia en Delaware, compró a los indígenas la isla de Manhattan en 1626 a nombre de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Nueva Ámsterdam la llamaron. El plan era contar con un centro de operaciones del comercio de piel de castor. 60 florines pagó Minuit, o unos 980 euros en plata de hoy. Mirando los rascacielos que hoy dibujan el horizonte neoyorquino, se suele calificar como la mejor transacción inmobiliaria de todos los tiempos. Uno tiende a olvidar, sin embargo, que si el señor Minuit hubiese destinado ese dinero a activos financieros, digamos que con la rentabilidad promedio del Dow Jones del siglo XX, al 2023 su afortunada descendencia poseería 786 miles de millones de euros, bastante más que todo el terreno de Manhattan. 38 años después de esta transaca, los ingleses vieron en Nueva Ámsterdam una molesta interferencia en su expansión hacia el oeste. La capturaron y la redenominaron Nueva York, en honor al duque de York.
el futuro rey Jacobo II. Luego de eso vino la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa, y ahí sí triunfaron los neerlandeses, de manera que ambas partes acordaron que Inglaterra retendría Nueva York, pero a cambio dejaría de rivalizarle a los Países Bajos por Surinam y la isla indonesia de Run, rica en nuez moscada. Algunos de los que fueron a tantear suerte a América eran puritanos, fanáticos religiosos que abandonaban las indecorosas tierras europeas para implantar una prístina patria nueva. Por estimar que la Iglesia de Inglaterra era ya irredimible debido a su pasado católico, un grupo emigró en 1608 a los Países Bajos. El atolladero era que, a medida que el tiempo pasaba, sus hijos crecían rodeados de la mundanal Europa con anhelos no siempre circunscritos a la consecución de la santidad. Ya vimos en el episodio 69 lo manga anchas que eran los neerlandeses del siglo de oro en materias de fe. Ese ambiente no les iba a funcionar. Requerían de un nuevo y virginal Edén donde la prole pudiese madurar sin distracciones de los pasos de Cristo. En 1620, algunos de ellos zarparon a Norteamérica a bordo del Speedwell, veterano de las guerras contra la Armada Española que hizo agua desde el día 1. El Mayflower se sumó en la escala en Inglaterra y 102 personas, 37 de ellos puritanos, pusieron proa al oeste. Hubo que volver 2 veces por las filtraciones del Speedwell y al final no quedó más remedio que continuar solo en el Mayflower. El 6 de septiembre fue el zarpe definitivo, tarde ya para levantar una colonia antes del inicio del invierno. Siguió un aporreado viaje de 10 semanas a la nueva tierra prometida. Portaban toda suerte de enseres cuya utilidad en medio de la espesura que les deparaba nadie hubiese podido justificar. Se contabilizaban apagadores de velas, un tambor, una trompeta y un libro con la historia de Turquía. Un tal William Mullins empacó 126 pares de zapatos y 13 pares de botas que pretendía vender. Viajaban a colonizar territorio salvaje y aún así no se registra un solo caballo, ni una vaca, ni un arado, ni hilo de pescar. En medio de una tormenta, un sirviente sin salario llamado John Howland cayó a la mar gruesa. Si no es porque justo agarró una cuerda que el Mayflower arrastraba por el océano, no vivía para contarla. Ni vivirían los cerca de 2 millones de descendientes vivos que hoy pueblan Norteamérica. A él deben, o debieron su vida, personajes como Alec Baldwin, George Bush, to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Ukraine. y Humphrey Bogart. We'll always have Paris. Considerando a los 102 viajeros, son unos 30 millones los que pueden rastrear su ascendencia a algún bravo del Mayflower. Desembarcaron en el actual Massachusetts. En realidad, planeaban instalarse bastante más al sur, hacia lo que hoy es Virginia, donde el invierno sería menos crudo. Sin embargo, el déficit del néctar vital los obligó a desembarcar. En palabras de William Bradford, uno de los pasajeros: no podíamos ahora tomarnos mucho más tiempo para búsquedas o consideraciones ulteriores, nuestras vituallas estando muy gastadas, especialmente nuestra cerveza. Sucede que, en un mundo aún ignorante de los provechos de la pasteurización, ante periodos largos de guarda, la cerveza fermentada era más segura que el agua cruda. Los marineros esperaban una ración de 1 galón diario. Era fines de noviembre y el frío cerraba ya las tenazas. Había que encontrar pronto un lugar donde asentarse. Mientras exploraban, fueron atacados a flechazos por indígenas. Los repelieron con armas de fuego, los persiguieron por el bosque sin éxito y, de ahí en más, no supieron más de ellos. No volverían a contactar otras almas durante varios meses. Cuando por fin escogieron un sitio y comenzaron la instalación, era ya 21 de diciembre, solsticio de invierno. Aunque deshabitado, el terreno había sido despejado por indígenas, condición que facilitaría los primeros cultivos. 15 años atrás, justo antes de instalarse en Quebec, los franceses habían explorado el área y describieron un boyante asentamiento indígena.
De hecho, fue su hostilidad la que los disuadió de instalarse en la zona, y por eso tantearon suerte más al norte, y por eso es un área de Canadá la que hoy habla francés. ¿Y dónde estaban ahora todos esos nativos? Bueno, en los años transcurridos desde el vitrineo francés, habían sido barridos por una epidemia contra la cual su arsenal inmunológico no estaba preparado. Quizás viruela, quizás leptospirosis. Pronto quedó en evidencia cuán mal preparados los pilló el glacial invierno de Massachusetts. Para peor, muchos ya padecían de escorbuto. Los pocos sanos comenzaron a construir casas con esfuerzo supremo y tan pronto lograron terminar la primera se convirtió, por supuesto, en hospital. Rapidito hubo que improvisar un cementerio en una colina. Dejaron que la hierba creciera sobre las tumbas para que los indígenas no aquilataran cuán mermados estaban sus invasores. Menos de la mitad sobrevivió ese primer invierno. En marzo retomaron contacto con los indígenas. Un Abenaki llamado Samoset apareció en medio de la proto-ciudad. Para asombro de todos, proclamaba en inglés: Welcome Englishman, welcome Englishman. Lo había aprendido de los pescadores de Maine. ¿Y para qué fines cree usted que utilizó tan inesperadas destrezas lingüísticas? Pues para bolsear una cervecita, precisamente eso que los puritanos tanto echaron en falta. Ni una opción, my friend. Lo consolaron con galletas, mantequilla, queso, pudín y pato real. Seis días después, volvió con Squanto, de la tribu de los Patuxet. Este ya no solo chapurreaba denme unas birras, sino que derechamente hablaba inglés. 7 años antes, había sido secuestrado junto a otros 26 indígenas por el segundo de John Smith y transportado hasta Málaga, donde monjes locales se abocaron a evangelizarlo. Escapó a Londres y allí aprendió la lengua de Shakespeare. Y quizá hasta se lo cruzó en alguna esquina. Es también posible que haya conocido allí a Pocahontas. Cuando Squanto al fin logró volver a Massachusetts, se encontró con que la totalidad de su tribu había sucumbido a la enfermedad. Squanto ofició de intérprete y puente entre los indígenas del área y lo que quedaba de los vapuleados colonos, además de guía y consejero todoterreno. Los introdujo en el comercio de pieles y les enseñó a sembrar y fertilizar plantas nativas. Sin esa manito, la mortandad bien pudo ser total, porque las semillas traídas desde Inglaterra probaron ser un fiasco en esas condiciones. Para el otoño siguiente ya había una cosecha que celebrar. Los 53 sobrevivientes invitaron a 90 indígenas a un festejo de 3 días que no hubiese sido posible sin su asistencia experta. Hubo anguilas, mariscos, aves silvestres, ciervos y otros frutos de la tierra. Definitivamente, eso sí, nada de salsa de arándanos ni pastel de calabaza, que es como hoy los gringos conmemoran esta comilona en el Día de Acción de Gracias, efeméride que allá rivaliza con la Navidad, de acuerdo a la infalible métrica dificultad para encontrar pasajes de avión. No siempre fue así, claro. Hasta 1863 solía ser una celebración más propia de Nueva Inglaterra, la esquina noreste de Estados Unidos. Adquirió cobertura nacional gracias a 2 circunstancias fundamentales: la pertinacia de una mujer y la erosión social de una guerra. Esa mujer era Sarah Josepha Hale, incansable autora de editoriales que abogaban por extender los horizontes del Día de Acción de Gracias. Y esa guerra era la de secesión. Abraham Lincoln leyó las editoriales de Hale y razonó que esa fiesta sería útil para cohesionar a un país fracturado. Es por eso que durante décadas los estados sureños consideraban el Día de Acción de Gracias como un acto de agresión nortina y el pastel de calabaza como una comida yanqui, símbolo de aquella causa contra la esclavitud que tan nefasta fue para sus plantaciones. Hale se anotó así 2 golazos culturales, porque ella es también autora de una celebérrima canción infantil. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb.
El éxito de Hale vino a modo de infortunio para la variedad salvaje del pavo, que casi se extinguió en consecuencia. Los presidentes solían recibir tantos para esa fecha que Calvin Coolidge ordenó abandonar la práctica. En reemplazo, le presentaron a Rebecca, un mapache. El mandatario se negó a comerla y la mantuvo como mascota en la Casa Blanca. Era una artista del escapismo, a menudo mantenía al personal ocupado en atraparla, adoraba sentarse en las bañeras y jugar con el Japón. Los excesos gastronómicos de tanto pavo y delicias varias han vuelto al feriado el día más ocupado del año para los plomeros, al que apodan el Viernes Café. Para los inmigrantes chinos en Nueva York, es la fecha más apetecida para casarse porque es el día en que nadie trabaja y los restaurantes deben reservarse con 1 año de antelación, aun cuando reciben hasta 10 recepciones en la misma jornada. Incluso este super hit navideño fue al parecer escrito para el Día de Acción de Gracias. De lo que sí estamos 100% seguros es que no fue compuesto para Navidad y por eso no hay ninguna alusión en la letra. Pero hay quienes juzgan este hito con un prisma harto menos festivo. Desde 1970 que la organización Indios Americanos Unidos de Nueva Inglaterra organiza ese viernes el Día Nacional de Luto, que le lleva ayuno desde la puesta del sol del día anterior en conmemoración de el genocidio de nuestro pueblo y por el robo de nuestras tierras. Con el paso de los años, más barcos cargados con puritanos y no puritanos arribaron desde Europa y la colonia se afirmó. En 1630, la inmigración fue suplementada con el arribo de la flota de John Winthrop. Puritanos, claro, pero buenos conocedores del pasaje de las bodas de Caná. El barco del líder traía 10.000 galones de cerveza y no mucho más. Lejos al fin de la interferencia del cristianismo blandengue, los puritanos impusieron sus modos de vida. En una temprana batalla contra el pelo largo, el clero prescribió que de ninguna manera debía sobrepasar la banda o el cuello del jubón, y solo se toleraba un poco debajo de la oreja en invierno como aislante. Ni la Navidad ni la Pascua eran admitidas, pues ambas estaban contaminadas de antecedentes paganos en la fijación de sus fechas. La palabra Pascua ni siquiera se debía pronunciar, y la celebración de la Navidad se castigaba con 5 chelines. Los gallos no podrían seguir siendo referidos como cock, para entonces ya devenido en apodo para pene. Bien peculiar, pues no tienen uno, bombean la esperma a través del beso cloacal. No señor, en adelante se hablaría de roosting bird, el pájaro que se posa, motivo por el que hoy el inglés europeo habla de cock y el norteamericano de rooster. Algunos sectores de Nueva Inglaterra hicieron suya la práctica de bundling, popular en sectores rurales de las Islas Británicas. A parejas de jóvenes en fase de cortejo se les permitía pasar la noche en la misma cama, pero atados dentro de sacos para que ningún impulso pusiera término anticipado a la casta espera de los votos nupciales. Cuando nació un cerdo con un solo ojo en Nueva Haven en 1642, se interpretó como una señal divina de los pecados y malos hábitos de un caballero de nombre George Spencer, cuya enclenque fe era bien conocida. Era, a juicio de los puritanos, una prueba irrefutable de un acto de zoofilia. Se estimó entonces que la respuesta más apropiada era la horca para Mr. Spencer. Ese mismo año padeció también el patíbulo Thomas Grazer, un adolescente de 16. ¿Su crimen? Sodomizar a una yegua, una vaca, 2 cabras, 5 ovejas, 2 terneras y una pava. Lo obligaron a señalar de entre una formación de ovejas aquellas con las que se refosilaba. Tuvo que observar cómo las sacrificaban, pues se temía que estas abominaciones engendraran bestias semihumanas, y luego él mismo fue ejecutado. Mejor suerte tuvo Judith Catchpole, acusada de brujería y de asesinar a su propio hijo,
fue declarada inocente por un jurado 100% femenino que determinó que nunca había estado siquiera embarazada. En Boston, el capitán Thomas Campbell fue sentenciado a 2 horas de cepo por su comportamiento lascivo e indecoroso. Veamos los hechos. Tras regresar de un viaje de 3 años, besó a su esposa en el portal de su casa en día domingo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Desde luego, una cosa son las reglas impuestas desde arriba y otra, las pulsiones de la carne del ciudadano de a pie. Pese a las inflexibles enseñanzas, el pecado de la fornicación en la Nueva Inglaterra puritana era extendido, tanto que una parroquia imprimió formularios para que quienes acudían a confesión simplemente anotaran sus nombres y pagaran una pequeña multa. Algo más al sur, William Penn fundó la provincia de Pennsylvania, que en castellano vendría siendo los bosques de Penn. Cuáquero como era, razonó que un reducto americano sería una excelente manera de atraer a sus correligionarios y huir así de la persecución que ellos padecían en Europa. Algunos ya habían cruzado el charco, pero los puritanos de Nueva Inglaterra eran tan hostiles hacia los cuáqueros como los anglicanos en Inglaterra, y no pocos habían sido desterrados al Caribe. En esta zona de relativa seguridad, en cambio, la pequeña comunidad prosperó y dieron forma a los cuáqueros arquetípicos de la avena cuáquer. Aunque esa compañía ni es cuáquera ni nunca lo fue. Henry Seymour y William Heston eligieron su nombre a modo de treta publicitaria, colgándose del estereotipo de buena calidad y honestidad de los negocios cuáqueros. Lo mismo que el queso crema Filadelfia, neoyorquino nato que intentó colgarse de la fama láctea de Pensilvania. Los ingleses se asentaron a firme en Norteamérica, el futuro gran imán migratorio de Occidente. El que hoy usted hable de marketing en vez de mercadotecnia, de internet en vez de interred, o de paper en vez de publicación académica, tiene harto que ver con todo esto. Historia Freak es escrito y narrado por Joaquín Barañao. Producción, Jorge Vilches. Emisor Podcasting.